Y ya estamos conectados vía telefónica con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Altavoz en Vital. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Aarón. Bien, muchísimas gracias. Quería preguntarle en principio por esta situación. Como sabemos, hemos visto al presidente Donald Trump, a su vicepresidente y también al titular de Ucrania, como sabemos, el señor Zelensky. A priori, ¿qué le parece a usted esta reunión? Como sabemos, ha sido difundida a nivel mundial, declaraciones de un lado y de otro lado. Bueno, yo creo que mi impresión dista mucho de la enorme subjetividad que he visto en la percepción internacional, casi mirando al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como un David enfrentándose a un Goliat. Esa fue la percepción, efectivamente. Que sería Donald Trump. No, yo creo que en un escenario vital para un país como Ucrania, que no tiene realmente muchas cartas o ninguna para tomar decisiones en el marco de una guerra que debe acabar, pero con urgencia, no fue estratégico que en su encuentro con el presidente estadounidense se fuera a un intercambio verbal que no le ha convenido. Han pasado 3 días y de esos intercambios él está desesperadamente buscando un discurso que le permita, por ejemplo, firmar el acuerdo que quedó frustrado el viernes pasado por su dominante actitud apasionada. Entonces tenemos que mirar las cosas con más realismo. Yo he defendido toda la causa ucraniana durante toda la guerra porque creo que es una causa justa, porque creo que Rusia no tenía casus belli, es decir, no tenía razón para invadir Ucrania, no había ni siquiera actitud de legítima defensa, no había nada. Y que en ese marco de invasión Estados Unidos y la OTAN salieron en auxilio de Ucrania. Por eso es que en 3 años la guerra no ha terminado con una victoria rusa. Esto tienen que entenderlo todos los que miran el tema geopolítico y la seguridad y la defensa mundial. Seamos claros y objetivos. Si Ucrania no hubiera tenido apoyo, hubiera sido arrasada geopolíticamente por Rusia. Entonces hay que mirar las cosas con mayor objetividad. Repito, reitero, en este escenario el que tiene poder es el que negocia. Estados Unidos lo hace contra Rusia o con Rusia para que pueda encontrarse por lo menos alguna salida en favor de Ucrania. Sí, buenos días, señor Rodríguez Mackey. Aarón le habla. Aarón, qué grato. Precisamente, los países no tienen amigos si no tienen intereses, y en ese sentido, esos 350 mil millones de dólares que ha dado Estados Unidos a Ucrania, de alguna u otra forma se los iba a cobrar, como ya ocurrió en otras ocasiones. Estados Unidos quiere las tierras raras de Ucrania y Ucrania tiene que dárselas para que las exploten, ¿no? Pero lógico, pues a mí me encanta cuando me haces preguntas realistas, pues Aarón, porque aquí estamos mirando mucha subjetividad y colocando a Volodymyr Zelensky casi como un héroe nacional. Por favor, sin armas, sin el apoyo militar de Estados Unidos, la dignidad ucraniana se hubiera ido al suelo. Y no porque sean cobardes, no, es un pueblo lleno de valor, lleno de gente valiente. Pero si no tienes el respaldo, no podrías hacer nada. El ajedrez de Volodymyr Zelensky ha sido pegarse a la Unión Europea y recibir el respaldo de la Unión Europea. ¿Qué cosa es la Unión Europea el día de hoy? Háganme el favor. Alicaída, que no sabe qué hacer porque entre Rusia y Estados Unidos prácticamente intimidan a una Unión Europea que jamás creyó que iba a llegar al siglo XXI en una actitud absolutamente dependiente, mal apego de Ucrania a quienes no tienen el poder real y material. Y no estoy con esto diciendo
que Donald Trump tenga la mejor política exterior, pero por supuesto que no. No, claro que no, tampoco. Estamos hablando del realismo. En el realismo hay cosas que se hacen y que no nos gustan, y tenemos que aceptarlas, porque sí juega el mundo. Entonces, esto debería entenderlo el presidente ucraniano, que ahora más bien que se salió del ajedrez, en cualquier santiamén lo declaran ya un presidente con ley marcial al borde, tendrá que convocar elecciones y seguramente sabrá Dios si gana o no las elecciones en Ucrania y quedará para la historia. Tenemos que decirlo así. Hay quienes señalan que no serían 350.000 millones de dólares lo entregado en su momento por el ex presidente de Estados Unidos, sino serían 120.000 millones de dólares. Estamos hablando también de una cifra significativa. Sin embargo, los epítetos de Donald Trump contra su antecesor obviamente no eran el momento, porque lo calificó de estúpido presidente. Mira, yo creo que el discurso político de Donald Trump sigue siendo un discurso irreverente, ya sin formas, pero es estratégico. Donald Trump quiere aparecer como el mandatario mesiánico, el que va a alcanzar la paz a cualquier precio. Mira la encuesta, con todo lo que está haciendo, claro, tiene mucha desaprobación, diría un poquito más de la mitad, pero ¿qué desaprobación? Demócrata, no es republicana. Entonces él sabe perfectamente que la externalización de su discurso no va a gustar, pero eso no le importa. A él lo que le interesa es acercarse a Rusia, y no para que haya una alianza casi como la Santa Alianza del pasado. No, es un tema circunstancial, porque quiere deshacer la vinculación ruso-china, que es lo que le interesa finalmente a Estados Unidos de América. Expertos en conocer cómo deshacer las unidades o los espacios pétreos. Divide y reinarás. Es una práctica que viene desde los tiempos de Richard Nixon. Así es. ¿Cree usted que en esta posición, este juego de ajedrez, obviamente geopolítico, tanto China como el presidente ruso Vladimir Putin están que se matan de risa, estarían con su canchita observando este momento tan bochornoso, ¿no? Internacionalmente? Yo creo que, mira, China, te has referido a China, yo creo que los chinos tienen muy clara su estrategia en el marco de lo que estamos conversando. No se involucran en un discurso confrontacional, porque tú, como muy bien sabes, China tiene muchas inversiones en el comercio y en la radio estadounidense. Son estratégicos, y más bien mientras se está pasando todo lo que vemos en el marco de la guerra de Rusia con Ucrania, los chinos no pierden tiempo y siguen depredando el mundo, instalando sus mecanismos portuarios en diversos países claves, entre ellos el Perú, y siguen en la carrera para poder conseguir su supremacía planetaria. Ese es el juego maestro al que está recurriendo Donald Trump, y por esa razón vemos toda su estrategia, que puede parecer irreverente, torpe, malcriada, patán, pero a nosotros los que estudiamos y los que trabajamos seguridad y defensa no lo vemos así. Vemos el objetivo final concreto. En el caso de Rusia con Ucrania, ¿qué es lo final y concreto en estos momentos? Que Zelensky no tiene nada con qué poner condiciones en una mesa en la que debe ser sustituido, y debe agradecer que sí sea por un Estados Unidos que sí las tiene, y que en otras condiciones jamás podría alcanzar lo que venga adelante. Y ahí está la prueba. En Londres, en las últimas horas, como con la Unión Europea, lo que está diciendo Zelensky es que de todas maneras quiere cerrar el acuerdo con Estados Unidos, por eso lo de las tierras raras que te has referido, porque sabe realistamente que si no está con Estados Unidos, en verdad se va a sentir absolutamente menoscabado él, se queda solo, vulnerable al propio pueblo ucraniano.
Ok, doctor Rodríguez Macay, vamos a ir a una pausa y retornamos con usted. Manténgase en la línea, por favor. Estamos a su vez en línea conversando con el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Macay. Doctor Macay, ¿a Ucrania no le conviene acaso que Estados Unidos tenga presencia en su país y explote las tierras raras para que así Rusia se vaya? Yo creo que estando Estados Unidos presente ahí ya no va a atacar de ninguna forma, ¿no? Pese a las ojivas que tiene, ¿no? Pero por supuesto, Aarón, le conviene y en sumo grado, porque no solamente Estados Unidos, y esta es la diferencia con China, y no estoy comparándolas en términos de que me guste o no China o Estados Unidos o China, pero la diferencia es que mientras Estados Unidos se integraría con toda su maquinaria tecnológica, todo su proceso lógico en Ucrania por este acuerdo, para beneficiarse, porque no es amor al chancho, sino a los chicharrones. Así funcionan las relaciones internacionales, donde no hay amigos, sino solo intereses. Es evidente que vendrá una suerte de plan Marshall para Ucrania, porque está totalmente destrozado el país. Y eso lo va a capitalizar Estados Unidos, y seguramente allí tendrán una visión empresarial, lo que quieras, pero eso es parte pues del realismo político, versus a una China que también puede firmar contratos, pero no levanta nada y solamente extrae. Si no, preguntémosle a los chinos si acaso han llegado a un acuerdo con el Perú para que por Chancay tuviéramos en verdad lo mismo que le da a Shanghái, grandes edificios. No veo nada de eso, porque no les interesa a los chinos. Entonces Estados Unidos de América sí les da en el reporte de calificaciones para los esmeros que necesita Ucrania todas las preventas que este país ahora requiere, y eso lo sabe Volodymyr Zelensky, y por eso está en las últimas horas buscando a Donald Trump. Y cuando me preguntaron temprano y cuál sería la fórmula para disculparse, como dije en mi columna de ayer, hay muchas formas de disculparse por lo que pasó en el Salón Oval de la Casa Blanca, y una de ellas es no diciendo disculpas, sino ejecutando actos, que debería ya apurarse, porque necesita la alianza estratégica con Estados Unidos y necesita que la guerra acabe cuanto antes, de manera que eso es lo que se está esperando por parte de Ucrania. Y además de esta petición forzada de gracias, de dar las gracias, y lo otro es que también innecesario este comentario de que había él apoyado la campaña presidencial de otros candidatos que eran contendores de Donald Trump. Por supuesto, no se puede hablar así. Yo creo que a Zelensky, a quien tenemos que reconocerle que ha estado al frente del país durante la guerra, etcétera, no le ha faltado inteligencia emocional de hombre de Estado. Un hombre de Estado tiene que medir sus palabras y moderar sus gestos a la hora de mirar en el balance el desequilibrio o el equilibrio que pueda producir lo que diga o lo que haga. Yo creo que ha perdido una enorme oportunidad, pero nada está acabado. En esa visión lógica y estratégica yo no veo a Estados Unidos desatendiéndose de Ucrania. Seguramente habrá la fórmula que el ajedrez estadounidense ya la tiene lista. No van a desamparar a Ucrania, tampoco van a estar contra Ucrania, porque eso sería pues también estar en contra de todo lo que ha venido haciendo todo el proceso contra Rusia. Estados Unidos no es el amigo para siempre de Rusia, es sencillamente el aliado coyuntural y circunstancial para lo que ya hemos explicado respecto de China. Por otro lado, ex canciller, ¿cuál sería la posición del Perú en esta discusión? ¿Cómo deberíamos tomar eso? Quizá alarmarnos, o ¿cuál es la posición en todo caso? Mira, esa es una buena pregunta que me haces, y sería bueno que se la trasladen al canciller
porque como no conocemos sobre la política exterior peruana, es más, yo pregunto en voz alta, ¿el Perú tiene realmente política exterior? No tenemos una posición clara sobre lo que acontece en el sistema internacional. Sacamos comunicados de vez en cuando para lo que nos interesa directamente, cuando podríamos haber tenido como un país en desarrollo, a mí me gusta decir con realismo político del subdesarrollo, pero con una visión de la política internacional de alto nivel, como la tuvo Javier Pérez de Cuellar, que fue secretario general de un país, de unas Naciones Unidas y de un país pobre como el Perú, pero mirando Rusia y Ucrania, deberíamos tener una posición ecléctica, una posición pero realista, sin sobar ni a Estados Unidos ni a Rusia, ni cuidar sino los intereses del Perú con el eclecticismo que corresponde. Y para eso pues hay que meterle pluma a una redacción de un párrafo muy bien trabajado, donde se mide el tenor de la política exterior peruana de siempre, a la que tenemos que recurrir cada vez que tenemos situaciones como las que afronta el sistema internacional. No somos paria, tenemos que mirar el mundo. Y lo que pasa entre Rusia y Ucrania nos debe interesar, como cuando no hubo fertilizantes y afectó mucho al Perú, y por eso salí al frente cuando canciller para acabar con la crisis de los fertilizantes, la urea, y lo hicimos con Marruecos, como te acordarás. Así es, así como que tendríamos nosotros que tener voz, tendríamos que participar sobre la opinión de lo que está pasando. No hay una posición de la Cancillería actualmente en representación del Perú. Estamos mudos porque no queremos pelearnos con nadie. Fíjate, yo he llegado a Lima hace muy pocas horas, vengo desde Islas Canarias de participar en un evento sobre el asunto del Sáhara Occidental. Pero que me han pasado todos los comunicados del viernes que sucedió el impasse en la Casa Blanca hasta el día de hoy. No he visto ningún pronunciamiento de Torretagle. No hay nada. Entonces, estamos creyendo que la política exterior es para, digamos, espacios territoriales circundantes al Perú, o para, digamos, unas ligas medianas. No. La política exterior que nos dejaron ancha base, Javier Pérez de Cuellar, Víctor Andrés Belaúnde, el Gonzalo Fernández Puyó, Arturo García, Guillermo Loma Villena, Juan Miguel Bácula, esa política exterior que nos dejaron con una ancha base y un alto techo, no la estamos viendo. Y por esa razón es que te decía al comienzo que no veo esa política exterior que evidentemente depende y mucho, no solamente de quien la dirige, que es el presidente de la República, la mandataria, sino del canciller que la ejecuta. El tamaño de lo que el canciller mira al mundo será el tamaño de nuestra visión de la política exterior, tenemos que decirlo. Y entonces yo aprendí de Cancillería, donde me formé con los grandes diplomáticos de Torretagle, que hay que mirar las estrellas cuando se quiere un país vanguardista, como lo miró en su momento, repito, reitero, Javier Pérez de Cuellar. ¿Usted cree que el presidente Zelensky va a regresar a Estados Unidos para pedirle, insistirle el apoyo de esta potencia mundial y solucionar de una vez esta guerra que tiene con Rusia? Mira, esa es una buena pregunta. En la circunstancia en que está, no solamente creo que él quiere hacerlo, a Estados Unidos se lo puede pedir, se lo puede decir. Esto que hemos visto ha sido una crisis, ojo, no diplomática, política. Sí, es claro. Una crisis de política internacional, no de diplomacia. Y podría detenerme a hacer una diferencia, pero quiero más bien decir que es una crisis de poder de uno y el otro que no lo tiene. Y yo más bien veo que el presidente de Ucrania buscará algún mecanismo, fórmula, para que pueda volver a tocar la puerta
y tener, por supuesto, una que se abra por parte de Estados Unidos. No veo a Washington recalcitrante, no, sino más bien estratégico, como todo lo que viene haciendo en las relaciones internacionales, guste o no guste. A veces a mí no me gusta, como por ejemplo Elon Musk, que está diciendo que hay que salir de la ONU, que hay que salir de la OTAN. Bueno, lo dice porque no es un hombre de las relaciones internacionales y usa un pragmatismo medio raro, pero es que eso sería una locura para Estados Unidos de América, pero lo dice y eso repercute y entonces contribuye a crear una idea disociada de lo que está buscando Estados Unidos, que yo siempre lo sigo viendo estratégico. Seguramente lo ha dicho porque Estados Unidos es consciente que las Naciones Unidas está harto dominada por el progresismo mundial y dirá entonces que no le sirve para nada ni las instituciones ni los órganos de la ONU. Pero si lo miramos desde una perspectiva de pervivencia del sistema internacional, cuidando conservar el orden mundial que todavía no ha cambiado, por favor, sería una locura desaforarse de la ONU. Hay que criticarla, claro que sí, pero no hay que abandonarla, porque eso sí podría poner al mundo al borde, o si quieres, a la paz mundial al borde, y eso no debe pasar. Y ahí está el ejemplo del desgaste que tuvo la Liga de las Naciones y que nada más que algunos años más tarde produjo en 1939 con el cruce alemán de la frontera polaca, la Segunda Guerra Mundial. Bien, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. Por favor, es necesario su despedida de las audiencias, tanto en televisión como en radio. Pues encantadísimo de estar con ustedes. Decir que cuando hablamos de derecho internacional y relaciones internacionales, dejen de lado las ideologías, dejen de lado el sentimiento o el romanticismo de mirar el poder. Hay que mirarlo con objetividad, nos guste o no nos guste. Nosotros no analizamos según nuestros apetitos o nuestros gustos, sino con realismo, para mirar el resultado que en verdad se quiere y corresponde, y así la gente tenga una visión cabal de lo que pasa en el mundo. Bien, muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, por estar en Altavoz en Vital. Gracias a ustedes, buenos días. Estuvimos con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, ex canciller de la República.